Conciencia 1. El despertar. El arte, la ciencia, la política, la religión y todas las cosas que ocurren en este mundo demuestran que hay un sueño y un soñador. A este soñador lo iremos descubriendo en esta temporada. Conciencia 1. Saludos de todo corazón y de toda razón a este programa de Conciencia 1, la fase del despertar. Vamos a mirar la primera cualidad y características de los personajes del conflicto para empezar a entender qué significa realmente la parte donde todos nos apoyamos en esas cualidades del conflicto. Y una de las primeras cualidades es la que sigue. Los creyentes. Todos, en el mundo de la matriz del sueño, tienen una creencia absoluta. Es ciega y es la que dirige la fuerza de sus voluntades. Toda idea que sea hacia afuera del ser es una pauta de conducta. Es para obedecer las fuerzas del programa absoluto a los incautos. Son la humanidad creyente. Todas las creencias se basan en esto. La bondad y la maldad son sus líneas extremas. Sirven para poder obedecer a la ley del mundo. Los creyentes sirven a una voz externa. Están esperando a oírla más alto. Los creyentes siguen siendo los que están esperando a que una luz de la verdad les recuerde de qué es lo que hay que despertar y no lo saben. Ellos son los que alimentan a los que siguen provocando ignorancia. Aunque sea intuitiva, a estas alturas del despertar, ellos solo la reconocen de afuera. Entonces, aparece un recuerdo al despertar que ahí puede ser la motivación. Aún así, sigue siendo la creencia la que tiene también el poder de abrir el Mar Rojo y cruzar, con la fuerza de la libertad, liberarse de la esclavitud de Egipto y llegar al despertar. Hay una fase antes de llegar a un principio, darse cuenta que ese es un sueño, o que se intuya que es un sueño, que llama la parte escéptica, los que no creen en nada, los que dejaron y perdieron esperanzas en el mundo. Hay muchos niveles de ese tipo de personajes, los que son altamente intelectuales o los que se abandonaron al mundo y son como los indigentes. En la amnesia del dolor que ha provocado ser creyente, pero te aleja mucho más a un estado de casi que de anonimato y de olvido. En el anonimato y el olvido, muchos de los personajes que están en este mundo no los vemos y no los apreciamos como parte ya de nuestra cotidianidad de creyentes. Y en esa fase, normalmente hay un sistema también para que ellos vayan saliendo por fuera del sistema, y es una forma de selección de especie. Esa manera de especie es muy delicada porque unos van entrando sin darse cuenta a ser muy escépticos de la realidad que ofrece el mundo, y otros son escépticos porque no tienen con qué enfrentarse al mundo. Los escépticos no creen en esto, pero no tienen la suficiente fuerza para despertar a la verdadera fuente que tienen, porque lo que estamos buscando es recordar que todos y todos los seres vivos tienen una idea de luz que los puede despertar a un estado de ser que les brinde el sueño de tener la certeza de la conciencia de vida, que es lo que estamos buscando siempre en una cuestión de conciencia, es la certeza de la conciencia de vida. Y la conciencia de vida va mucho más allá de los límites con que el miedo impone la
libertad de vivir. Entonces, en esa condición donde la libertad se pierde, el escéptico del nivel intelectual puede sentirse libre de ciertas condiciones del mundo, pero aún así tiene una parte que cree que el mundo es real. Entonces, el escéptico que está dudando de las constelaciones de creencia, él va a buscar un tipo de creencia que niega cualquier luz de la creencia. Entonces aparecen el ateísmo o aparecen los que realmente no tienen un estado sino muy egoísta de su propia forma de ver el mundo y ya no tienen sentido empático con otras realidades profundas de toda la constelación de vida que hay en la realidad del mundo también. Hay que recordar que los que están soñando son reales, que es la parte más interesante, pero también son irreales, porque es que la realidad va más allá de las formas del físico. Y todas las construcciones de la realidad se basan en comprobar que lo único real es lo físico. Estamos empezando a entender que lo físico es una expresión de la mente, y en esa expresión, de acuerdo al sueño, se ve como si fuera lo único que hay o simplemente un medio para lo que hay. Por eso existimos dentro de un sueño y lo vemos tan real que le damos realidad solamente en el contenido del sueño. Significa que el contenido del sueño sigue siendo la separación de la realidad y vemos cuerpos como entes separados. Ver cuerpo no es que sea real o no. Ver el cuerpo significa que creemos que es el cuerpo, la verdad y la vida. Y es un aspecto de la mente que sueña así. Por ahora estamos viendo cómo los incautos, que somos los que estamos aquí, en esta matriz, por decirlo así, estamos moviéndonos entre lo que es todas estas características de la mente y cómo estabilizamos ese pensamiento para determinar qué es real en nosotros. Y el problema es que estamos en el tiempo y el espacio creando un tipo de personalidad que encaja con el modelo de su realidad con un contexto mucho mayor. Por lo tanto, en ese nivel, despertar básicamente no es posible. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la realidad. Entonces, ¿despertar a qué? Pero si vamos a mirar una cualidad más superior que se llamaría la de los intuitivos, nos va a mostrar que de alguna manera toda esa intuición va llegando a la masa, sobre todo los creyentes, y muchas veces filtrándose por los escépticos, porque los escépticos ya como que niegan esa posibilidad, es una malla que de alguna manera permea a los creyentes, y es justamente donde la masa está, en donde más fácil puede el creyente activar su disposición hacia su intuición, y es el caldo de cultivo propicio para que la masa crítica le dé una luz al soñador más profundo y le demuestre que siempre ha estado soñando. O sea, él siempre va a ser la gente, siempre va a ser la humanidad la que despierte al soñador de este sueño, que vamos a mirarlo quién es más adelante. Los escépticos son una real minoría en el mundo de los incautos. Dentro del sueño son fundamentales, puesto que ponen en duda hasta su propia existencia. De alguna manera, son el malestar de un sistema de sueños. Desde su punto de vista, lo que está más allá de la vida y de la muerte es para los escépticos una suposición necia. No hay vida después de la muerte. Eso sí,
aceptan del todo su propia muerte y la muerte de todo. Para ellos, el mundo físico es lo único real, y hemos visto que es solo un escenario para despertarse a sí mismo. Este es el mundo de los sentidos, una idea que solo se trasciende en el tiempo y el espacio. Aún así, el sueño necesita un medio de expresión, y ese medio es el mundo físico. Los escépticos son los devotos incondicionales a la única realidad que tangible es evidente para ellos y todo el mundo, asegurando de que es como ellos. Así todo el mundo lo ve y lo siente. Son sus cuerpos, es el mundo de los sentidos, el lugar donde realmente los sueños tienen sentido. Los escépticos sostienen que esta única vida es solamente física. Pensar que dormir se trata de que el cuerpo descanse o pensar que despertar solo sea algo para que el cuerpo se active es justificar la rutina diaria. Justificar la continuidad de su sobrevivencia para alcanzar el desenlace definitivo, demostrando que después de esa vida no hay nada más que exista. Los escépticos son aquellos que invitan a pensar en que dudar dejando de creer es válido, ya que creen que este mundo es real y no un sueño. De eso no dudan. Los escépticos evitan saber que en el fondo más profundo de su corazón, algo los está llamando para empezar a entender que no conocen bien lo que es el sueño. El poderoso despertar toca a todos. Aún así, a los escépticos los tocará viendo las evidencias como ellos quieran, pues nadie se queda sin su justa compensación. La vida es tal como es. La libertad de los sueños se aproxima al paso más elevado en el ascenso al reconocer que los soñadores son todos los que están encarnados en el plano de la conciencia de la creencia en la muerte. Del escepticismo también hay que dudar, puesto que la libertad en el despertar está garantizada. Así será entonces cuando ellos estarán viendo exactamente cómo se despiertan los unos a los otros del sueño que creían era real, y será justo cuando todo se revele tal cual es en el gran despertar. Mas dudar del despertar le da la razón a la eternidad de un soñador. Ellos son susceptibles a las ideas sublimes, casi siempre enfocados en una unión entre la ciencia y la espiritualidad. La tecnología es un aspecto científico de control, mientras que la ciencia
es una forma elevada del conocimiento hacia la verdad que parte obviamente de la razón pura, pero se va a un nivel casi que ontológico del ser para poder llegar a entender un aspecto de la verdad y la vida. Entonces, muchos científicos realmente en su conexión esencial vieron que los efectos de su conocimiento podrían inclusive destruir el mundo, desviar la realidad de la naturaleza y crear cosas que son básicamente en contra de la vida misma. Estos científicos, que son muy contados pero han sido muy contundentes, de alguna manera se lograron filtrar entre sus conocimientos otro tipo de deseos a nivel tecnológico, y con ellos se ha creado todo el tema más complejo de lo que puede ser la cuestión del átomo, cómo se desarrolla ese tipo de material que lo utiliza lo militar para después tener control sobre la gente. Entonces volvemos otra vez a los provocadores, que sus sueños y sus visiones de mayor elevación a nivel trascendental afecta el deseo de un sueño más aterrador. Una época del siglo XX fue basado en el manejo del átomo. Con que ellos tuvieran el poder de la disolución del átomo, pueden provocar en los países una división muy poderosa de lo que son dos cualidades que en su nivel incauto y en su nivel de ignorancia colocaron en contra de sí mismos. Y es imposible pensar que un grupo de poder al servicio de la gente termine siendo una filosofía que sea mala, y los que se niegan a ayudar a la humanidad sea una filosofía buena. Se invirtió el sentido común, y el sentido común es siempre el servicio a todo lo bueno, y de un momento a otro pasó a ser algo malo y se convirtió en una palabra que termina distorsionando de acuerdo a un poder filosófico de conocimiento el servicio a la humanidad. Entonces, servir a la humanidad es malo y servir a unos poquitos es bueno, y eso es justamente lo que hicieron los incautos para que toda la masa apoyara en contra de sí misma. Y eso es intuitivamente completamente en contra de la gente, y uno no cae en cuenta que está pensando así. Los intuitivos, en la parte de luz, también han creado una voz para poder llamar a toda la humanidad a reconocerla como despierta y a recordar que es una conciencia unificada para mirar el sentido común de las cosas en relación a la vida, en relación al amor y en relación a la solidaridad con las cosas. Con el medio ambiente, con la gente que está en la dimensión de estar escépticos al mundo, los que están fuera de este mundo, como hemos dicho, a los olvidados, para que toda la humanidad, que es una sola, vuelva a despertar en un sueño que merece ser iluminado por la verdad y por la luz de la vida, que es lo más importante que siempre hemos enfatizado en estos programas. Entonces, digamos que no es que sea muy elevado el personaje que está en la frecuencia de la intuición. Todos tenemos intuición, todos tenemos provocación, todos tenemos servilismo, todos tenemos escepticismo. Pero de alguna manera estabilizar un punto en el conocimiento caracteriza los estratos del nivel del sueño hacia el despertar, que es lo que estamos revisando. Y en una fase de estas ideas se va a provocar entonces lo que hemos dicho en los anuncios, que es que la política, la religión, la ciencia, el conocimiento, incluso hasta la misma cultura natural de los pueblos, está diciendo que detrás de cada llamado y detrás de cada institucionalidad de cosas está el llamado al despertar. Pero tenemos que mirar que todos estamos incautos en creer que este despertar es algo que no tiene sentido hasta que nos demos cuenta que cada cosa está llamando más allá de una esfera que estamos descubriendo, que es para despertar,
el ser que somos, el verdadero ser que somos, que lo hemos venido trabajando durante todos estos últimos años en este programa de Conciencia 1.